El Ministerio de Enseñanza y Predicación, Rema Internacional, presenta hoy a la licenciada Diana Ballestas de García con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad. Para los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para que oiga el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo de recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe el mensaje para hoy. ¿Los niños tienen preparada la clase? Está enfermo. Se quedan acá con nosotros. Mateo capítulo 6, vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Verso 30. No, los niños se quedan acá. Si Dios viste así la hierba del campo que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, Dios. Te honramos y te exaltamos. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Háblanos en esta mañana, ministranos. Ayúdanos a crecer en la fe, Señor. A reconocer, Señor, que necesitamos de ti. A desarrollar la fe, Señor, en ti. Gracias, Padre. Quita todo obstáculo, toda incredulidad, todo aquello que no provenga de ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Padre. Amén y amén. Estamos en el mes de la fe. Ya hoy es nuestro último servicio, así que vamos a nuestro último servicio acerca de la fe. Quiero decir. Así que venimos desarrollando el tema de lo que es la fe el día miércoles y el día domingo. Hoy vamos a hablar de un aspecto de la fe, la poca fe. Hablamos de la fe débil el día miércoles y contemplamos por la palabra de Dios lo que nos enseña el Señor de cómo reconocer cuando una persona es débil de fe. Sabemos que no podemos visualmente, físicamente, entender quién es débil de fe o quién tiene una fe fuerte. Pero las acciones, las expresiones, el testimonio de esta persona indica qué tan fuerte es su fe. Si yo pregunto, ¿cuántos son acá débiles en la fe? ¿Y cuántos son fuertes en la fe? ¿Vio? Eso es. Vamos a aprender en el día de hoy un principio más que nos habla acerca de cómo crecer en la fe. Pero antes vamos a distinguir lo que es la poca fe. Una de las cosas que más enojaba a Jesús era darse cuenta que sus discípulos eran gente de poca fe. Muy poquita. La palabra que se debe traducir como poca fe es incredulidad. Cuando hablamos de poca fe, imaginamos algo que tiene que ver como con tamaño, extensión, valor. Pero en la Biblia, la palabra que traduce poca fe se traduce del vocablo incrédulo o de la palabra incredulidad. Así que vamos a mirar algunos ejemplos que nos da el Señor con respecto a la incredulidad. Una persona de poca fe es aquella que está en la iglesia, pero no cree que Dios puede usarle a él o a ella como Dios usa a otra persona. Como no cree, cree lo que dice la Biblia. Entiende hasta cierto punto lo que dice la Biblia. Pero cuando llega el momento de accionar lo que ha aprendido, no cree. Esta es la persona que Jesús menciona como de poca fe. Los discípulos del Señor, durante el tiempo en que estuvieron con Él, eran hombres de poca
fe. Estaban con Jesús, veían los milagros, veían los demonios salir, pero ellos mismos no sentían o no creían que eran capaces de hacer lo mismo. Todas las veces en que se manifestó el poder de Dios en estos hombres fue por causa de Jesús, no porque ellos creían. Hay aquí algunos ejemplos de lo que es tener poca fe. La palabra poca fe significa básicamente, el vocablo que traduce es diminuto en extensión, en valor muy reducido, algo que no cuesta mucho, no tiene mucho valor, en duración, muy poca duración, y en tamaño pues también es algo pequeño. Eso quiere decir de que una persona puede experimentar fe en un momento dado, pero por una causa, por un momento de angustia, pero al día siguiente ya no tiene la misma fe, no dura mucho. Por eso es que la llenura del Espíritu Santo, la búsqueda de Dios es diaria. Así que una persona incrédula es una persona que tiene una fe muy chiquita, de muy poco valor, de poca duración. Podemos usar algunos ejemplos para ilustrar, por ejemplo, el caso de un perfume. Distinguimos un perfume bueno porque el aroma del perfume, su esencia es duradera. Se aplica y tiene cierta calidad el olor, no huele a alcohol. Y además de eso, se puede incluso lavar la ropa y el aroma del perfume sigue durando. En ese aspecto puede servirnos como ilustración de lo que es una fe duradera. El tamaño de la fe podemos ilustrarlo de la siguiente manera. Imaginemos a cualquiera de los niños. Aquí tenemos a Emanuel muy atento. Imagínense que Emanuel tuviera que cargar algo, digamos, el parlante ese, creo que es lo más pesado acá. De pronto Emanuel se caería, no podría, el parlante le caería encima porque él es muy pequeño para cargar el parlante. En cambio, si le decimos, por ejemplo, al hermano Jason, que es más grande en tamaño, él sí no solamente cargaría uno, le podríamos poner el otro también. ¿Ven? Es la idea. Una fe pequeña no soporta mucho. Una fe grande sí aguanta bastante. Son ilustraciones como para que podamos entender que no estamos hablando del débil en la fe, como el día miércoles. Estamos hablando del que tiene poca fe. Aclaro, esta persona no tiene problemas con el diluvio, la creación, pero sí le gustaría saber cómo se dio el diluvio, no por curiosidad o por tener argumentos, sino para convencerse físicamente o científicamente de que el diluvio sí fue real. Dice el Señor: bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque es que no es de todos esta fe. Sin embargo, para recibir a Jesús como Salvador se necesita lo mínimo de fe, y todo ser humano ha nacido con lo mínimo de fe, puede creer. Amén. Amén. Veamos entonces ahora sí algunos ejemplos. El primero, Mateo capítulo 6, verso 30, que leímos para iniciar. La persona de poca fe es incrédula para aceptar que Dios le puede proveer lo que necesita. Y una persona que tiene un presupuesto y dice: bueno, yo necesito tanto, así que para yo depender de Dios, Él me tiene que proveer tanto. La persona primero tiene que pensar, de acuerdo a lo que dice Mateo 6, el ejemplo que dice Jesús: Dios viste las aves, viste los lirios del campo. Pero nosotros no vemos que los lirios del campo están procurando tener casa propia, tener carro propio, tener una finca en el campo, tener más de 2 pares de zapatos.
los lirios del campo no están procurando lo que la mayoría de las personas sí están procurando. ¿A qué se refiere el Señor entonces cuando habla de una provisión perfecta? Y que podemos creer que Él va a confiarnos esa provisión perfecta. A que lo que necesitamos para seguir viviendo, Él nos lo va a dar. ¿Qué son las añadiduras? Según Mateo 6:33, que es el pasaje que está en el mismo contexto. Esas cosas que pretendemos de más. ¿Ve? No es pecado, pero para el Señor son añadiduras. Si yo soy capaz de confiar en que lo básico, lo que decíamos en la ofrenda, lo básico, el agua, pagar los servicios, el alimento básico, si Dios me va a proveer eso y yo lo puedo creer, lo demás es añadidura. Pero la mayoría de las personas están tratando de creer que Dios les va a poner a vivir como reyes cuando ellos ni siquiera son capaces de creer que Dios les puede dar lo básico. Eso es ser una persona de poca fe. Algunas personas de poca fe se comparan con otras y dicen, pero si este hermano, pero si esta persona tiene, yo también. El trato de Dios con cada uno de nosotros es individual y personal. Amén. Eso quiere decir de que el trato que Dios tiene conmigo no es el mismo que tiene con el hermano Robert, con Sara, con Jesús. Es diferente. Si yo logro confiar, como enseñó Jesús, es una enseñanza básica. Esto es un discipulado, es un principio de fe. Si yo puedo entender de que se venden 2 pajarillos por 1 denario, y si el Señor es el que viste los lirios del campo, ¿cuánto más no estará pendiente de mí? Mateo 8:26 es otro pasaje en el que se vislumbra otro principio o otra característica de las personas que son de poca fe. Tienen temor, son personas llenas de temor. ¿Por qué teméis? Dice el versículo, Mateo 8:26, hombres de poca fe. Y entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Una de las cosas que más le molestaba a Jesús de entre sus discípulos no era de pronto que ellos no supieran predicar bien, o que ellos no sé, tantas situaciones que hubo entre ellos. Uno de ellos, por ejemplo, le pidió que cuando el Señor ya estuviera en su reino, los 2 hermanos se pudieran sentar, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Eso no le molestó tanto a Jesús como que sus discípulos tuvieran poca fe, que fueran incrédulos. Eso sí le molestaba a Jesús. Hay un pasaje donde vamos a mirar más adelante, cómo Jesús se molestó y echó al demonio como con ira, con enojo, porque los discípulos no lo habían podido echar. Pero en este caso, ellos van atravesando el mar de Galilea, se levanta una tempestad y ellos no supieron qué hacer y clamaron a Jesús. A todo esto entendemos que Jesús estaba esperando que ellos se encarguen de la tormenta, que ellos reprendan y ordenen o organicen que haya bonanza, pero ellos no hicieron nada de eso. Y la pregunta que Jesús les hace es, mírenlo allí, Mateo 8:26, ¿cuántos tienen Biblia? Amén. ¿Está mirando? ¿Sabe la Biblia? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Hombres de poca fe, hombres incrédulos. Una de las características de una persona que tiene poca fe, que no cree, es que tiene temor. Ejemplo, ¿se ha enfrentado alguna vez a una persona poseída por un demonio y lo ha echado? ¿Ha visto
visto alguna vez una manifestación demoníaca o ha visto el mundo espiritual? ¿Y qué ha hecho? Muchos hermanos lo que hacen es que cuentan, vi, pero no se enfrentan porque les da miedo, tienen temor, obviamente. El temor es una facultad que Dios ha permitido en el hombre para que se autoproteja. Al ver algo así, por no creer que se tiene poder para echar, para reprender, mejor se ve y se va. Actualmente en Cartagena hay una persona que ve los demonios, pero no los echa. Los ve en su casa, en el culto, tiene el don de discernimiento de espíritus. Pero solamente los ve, y a veces, una vez, vimos que se quedó así, como paralizada. Y no hizo nada. Después me contó, vi esto. Y uno de los hermanos le dijo, ¿y por qué no lo reprendió? No, porque se veía grande. Algo muy grande, y muy como espantoso. Así que la idea es, yo lo estoy viendo, pero no creo que si yo lo reprenda, se vaya. Entonces, ante una situación así, hermanos, ¿qué decimos de las palabras del apóstol Pablo que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad? Quiere decir que nosotros, aunque vemos a la gente que se opone o que nos perturba la paz, en realidad detrás de esa persona hay una hueste espiritual de maldad, un demonio que está tratando de quitarme la paz. Si yo no soy capaz entonces de reprender eso o de resistirlo, la Biblia dice que al diablo hay que resistirlo, entonces, hermanos, es porque somos incrédulos, poca fe, no hay acción. ¿Y qué hace el enemigo cuando sabe que somos gente de poca fe? Se burla de nosotros. Hay otro pasaje aquí en Mateo 14:31, dice la Biblia: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es el pasaje donde Pedro es invitado por el Señor a caminar sobre el agua. Y mientras Pedro tenía la mirada puesta en Jesús, él, digamos que avanzó un pequeño trayecto encima del agua. Pero cuando vio el viento, dice la Biblia que se empezó a hundir. Y se hundió y el Señor tuvo que agarrarlo de la mano. Y lo primero que le dice es: ¿por qué dudaste? Bien. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una situación difícil, ¿cuál es la actitud que asumimos? Yo sé que aquí tenemos situaciones difíciles, estamos atravesando por un momento difícil, o como familia, o como empleados, jefes, vecinos. ¿Cómo afrontamos esa situación? Hay un himno que estamos cantando, queremos cantarlo en un servicio futuro, que está basado en el Salmo 27. Es precisamente el salmo con el que inició mi esposo. Si usted busca el Salmo 27, se va a dar cuenta que las palabras que dicen allí lo ponen a meditar a uno, y uno se queda sorprendido de ver cómo el Señor inspira a David, que es el que escribe el Salmo. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y mire una pregunta, es una pregunta cuya respuesta es: de nadie. ¿De quién temeré? Al interpretar el pasaje, la pregunta en sí conlleva también la respuesta. Aunque venga lo que venga contra mí, ¿de quién temeré? Es una afirmación de confianza, de seguridad. Y sigue diciendo el versículo otras cosas más.
aunque un ejército, verso 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Pero no es, trataré de no tener temor. No, no temerá mi corazón. Y hay que ver lo que es un ejército. Este era el rey David. Y contra él sí acampaba un ejército literal. Contra nosotros acampa un ejército que es espiritual. Y ahí continúa el salmo. Yo creo esto. Creo esta palabra. Pero para aplicarla a mi vida, tiene que ser que cuando esté atravesando por un momento de dificultad, yo pueda decir lo mismo y pueda avanzar. Si no es así, por eso es que hay muchos hermanos que están atravesando dificultades y no saben cómo superarlas. Seguimos. Un hombre entonces de poca fe, una mujer de poca fe, tiene temor, está lleno de temores. Y esa no es la forma de vivir una vida en Cristo. Una persona de poca fe es una persona llena de dudas. Mateo capítulo 16, verso 8, tiene otro pasaje que nos habla de que los discípulos no entendían la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Dice el pasaje, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Jesús les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Los discípulos entendieron. El Señor se molestó porque trajimos pan con levadura. ¿Sí ven? Entonces, cuando Jesús se dio cuenta que los discípulos habían malentendido lo que él había dicho, Jesús los trató de incrédulos. Ahora la pregunta es, ¿entiende usted cuando Dios le está hablando? ¿Entiende usted la palabra de Dios en su vida? ¿Entiende usted, comprende usted las palabras de Jesús para su vida? Los evangelios. Pregunto algo. ¿Cuántos aquí se han leído los cuatro libros del evangelio, uno detrás de otro? 1, 2, 3. Seguidito no, pero ¿cuántas veces hay que leer el evangelio para entender las palabras de Jesús? toda la vida, todas las veces que 70 veces. toda la vida. ¿Y ha entendido usted las palabras de Jesús? ¿Por qué es tan importante? Porque es que si no se entiende, no se pueden aplicar a la vida. Y eso nos convierte en gente incrédula, gente de poca fe. ¿Sabe qué dice Romanos 10? Romanos 10, creo que es 17. Dice que la fe viene por el oír. Oír la palabra de Dios. ¿Cómo crece la fe? Por escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo crece la fe? Por oír la palabra de Dios. ¿Cómo crece la fe? Quiero creer más, quiero no ser incrédulo, entonces voy a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué está estudiando cada uno de ustedes acá en la casa? Daniel, ¿tú qué estás estudiando en la casa? ¿Qué estás leyendo en la casa? La Biblia. ¿Y por dónde vas? Por la segunda de Samuel. Segunda de Samuel. ¿Cuántas veces ya lo has leído? Una vez. Una vez ahora. Él no se acuesta sin leer y a veces pregunta lo que no entiende, que es cada rato. Nosotros debemos llevar un orden de estudio de la palabra de Dios. O sea, la Biblia no es para leerla. Se lee en el servicio cuando comenzamos, se lee de pronto
pero la Biblia es para meditarla, para estudiarla. Si usted no la estudia, usted no va a crecer en la fe. Y siempre va a ver que otros pueden conseguir cosas y hacer cosas, y va a creer que usted no puede, que usted no es capaz. Lo que pasa entonces es que estamos detrás del pastor para que el pastor ore por nosotros, o cuando vemos que una persona es usada por Dios con milagros, queremos que nos ponga la mano, queremos que ore por nosotros. Si vemos que una persona tiene don de profecía o de interpretación de lenguas, queremos que esa persona ore por nosotros, porque esa persona sí tiene fe, y nosotros no. Entonces, cuando llegamos al servicio y no hubo lenguas, no hubo profecía, no hubo milagros, ¿qué dice la gente? ¿Lo que dicen estas personas? Allí no hay unción. ¿Y qué es lo que hace crecer la fe? ¿Los milagros? No, la Biblia dice que es la palabra de Dios. Amén. Ayer hubo un pequeño malentendido allá en la clase porque, de acuerdo a lo que estábamos mirando en Cartagena, una hermana dijo, una iglesia anunció una campaña evangelística y dijo, milagros, sanidades, prodigios, pero no anunciaron la predicación de la palabra de Dios. Se sobreentiende, dicen ellos, que se va a leer la Biblia, pero lo importante son los milagros. Y hubo alguien allí que pues no estuvo de acuerdo. Tuvimos que decirle, hermano, lo que hace crecer la fe no son los milagros, es la palabra de Dios. El diablo hace milagros. Los brujos hacen milagros, pero ellos no son de Dios. ¿Sí ven? Hay gente en la calle que ha recibido milagros, gente que ha recibido sanidades de cáncer, de SIDA, y no se han convertido al Señor. En cambio, una persona que estudia la palabra de Dios y hace de la Biblia su manual de conducta diaria, es una persona que su fe va a crecer. Amén. Estamos entendiendo, hermano. Amén. Amén. Como decía mi mamá, el tiempo de uno. Si no estudia, no puedes aprender. Así es. Un examen, Entonces, ¿qué es lo que más interesa? Que usted conozca la palabra y la aplique a su vida. Amén. Además, Mateo 17:20, puede buscarlo en su Biblia, por favor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 20, hay un pasaje que nos ilustra cómo crece la fe. Eso le digo, pues la boca, porque es cierto, digo, que si tuviera fe, como un grado mental, este monte, pasa que aquella, y ya te pasará, que nada será imposible. Amén. En este pasaje, los discípulos del Señor venían de haber visto a Jesús en la transfiguración. Había aparecido en ese momento Moisés y Elías con Jesús. Y Pedro, que era el de la iniciativa en muchas ocasiones, él pensó en construir allí un tabernáculo para cada uno. Por alguna circunstancia, Jesús demoró más en bajar del monte después de la transfiguración, y los discípulos bajaron primero, porque la multitud los estaba esperando en la orilla del monte. Así que cuando llegan, se encuentran con un hombre que tiene un hijo endemoniado con un espíritu sordo y mudo. Ellos venían como de una experiencia poderosa. Habían visto a Moisés, a Elías, hablando con Jesús. Cualquiera hubiera pensado, venían llenos de ¿qué? Del poder. Venían llenos de poder. Acababan de haber visto una conversación celestial. Pero cuando ellos descienden del monte,
que no venían con Jesús, Jesús se quedó atrás, y se encuentran con un muchacho endemoniado de esta naturaleza, de esta magnitud, llegaron como con esa confianza, aparente fe, y no pudieron echar el demonio. La gente, sabiendo que eran los discípulos de Jesús, pensaron, no, aquí llegaron los tesos, estos son los que son. Pero cuando comenzaron a echar fuera el demonio se revolcó, estaba a punto de matar al muchacho. Cuando el padre de familia vio que Jesús iba descendiendo del monte, lo llama y le dice, Señor, tus discípulos no lo han podido echar. Viene Jesús y es cuando dice las palabras estas, verso 20. Por vuestra poca fe. Verso 20. Por vuestra poca fe. Porque de cierto, ya después que haya echado el demonio, porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La enseñanza de este pasaje es la siguiente. El grano de mostaza es la semilla más pequeña en Israel, pero siendo una hortaliza es el árbol más grande entre las hortalizas. Por ejemplo, vemos el tomate, el árbol de tomate es pequeño, la lechuga no pasa de la altura que tiene en la tierra. Vemos la cebolla, la remolacha, las demás hortalizas, pero la más grande de todas es la mostaza. Sin embargo, la semilla de mostaza es muy pequeña, pero la idea de Jesús es convertir la semilla en un árbol grande donde los pájaros puedan llegar a hacer nido y pueda darle sombra a otras personas incluso y dar fruto. Si mi fe debe ser por lo menos como un grano de mostaza, no refiriéndose a tamaño, refiriéndose a proceso. ¿Qué pasa cuando el grano de la semilla de mostaza se siembra? Hay un proceso de germinación. La germinación ocurre cuando el cascarón que arropa lo que es la masita que está dentro, esa corteza se rompe. Cuando se rompe, entonces puede salir, comenzar a salir. Primero aparece un pequeño tallo, muy frágil, se puede cortar con la uña, de lo frágil que es. Ese tallo bota una hoja. Después, más adelante, le va a haber otras 2 hojitas más. Con el paso de los días, usted se va a dar cuenta que la planta va a crecer. Y ese tallo, que antes se podía partir con una hoja, se va a endurecer tanto que ya no lo va a poder partir con una uña. En la medida que va creciendo, van pasando los días, el árbol crece y se fortalece. Así es la fe. Ante un proceso como este, la pregunta entonces es, ¿en qué etapa de crecimiento va mi fe? Ahora, es posible que tal vez a muchos ni siquiera se haya roto la cáscara en la que está envuelta el bulbo de la semilla, sino que todavía está la semilla allí. Ahora, es posible también que haya muchos que ni siquiera tengan el grano de mostaza, sino que están viviendo una fe ficticia. Una fe ficticia es aquella en la que sí levantamos las manos, cantamos, pero no creemos lo que estamos diciendo. Eso es para otros. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Si nuestra fe es tan pequeña que ni siquiera alcanza, no alcanza ni siquiera a ser un grano de mostaza, si no tenemos ni el grano de mostaza, nunca vamos a tener un árbol.
Nunca va a haber resistencia. Mira el pasaje. En este pasaje de Mateo 17, el Señor está hablando del grano de mostaza. ¿Qué pasa cuando ya se tiene un árbol? Dice, le dirías a este monte, monte, pásate de aquí a allá. ¿Y qué hará el monte? Se pasará. ¿Qué es un monte? En la Biblia un monte es un reino, y en este caso es un reino de maldad. Todos los montes, cuando en la Biblia se mencionan, han sido usados para adoración, para construir un altar, para idolatría. Hay un monte, por cierto, que se va a levantar, y es el monte de Dios, cuando se establezca el reino milenial. Un monte es un reino de maldad. Para todas aquellas personas que están viviendo por situaciones difíciles en las que un monte se levantó y no han podido quitar el monte de la casa, llegan a la casa, rodean el monte y el monte está en la sala y no lo pueden mover, porque no tienen ni siquiera un grano de mostaza como fe. Pueden vivir años creyendo que creen en Jesús, pero es una fe ficticia. Estas personas dependen de la fe de otro para ellos ser creyentes. Ellos no pueden creer lo que dice la Biblia, no pueden creer lo que dice Dios, así que es una fe ficticia. Ellos no pueden echar fuera demonios, pero este monte que está en la casa se puede echar si mi fe crece. ¿Cuánto demora creciendo un árbol de mostaza? ¿Eso es de la noche a la mañana? No, ¿verdad? La fe se lleva su tiempo para crecer. Necesita tiempo, años, para que incluso pueda dar buenas semillas de mostaza, pueda dar sombra. Necesita años. El monte simboliza un reino del mal. El grano de mostaza simboliza el proceso por el que nuestra fe debe ser sometida para poder enfrentar el reino del mal. El grano de mostaza es suficiente para mover un reino del mal. Un grano de mostaza. ¿Cómo sería la fe de Jesús? ¿Qué es lo contrario entonces a ser incrédulo, a tener poca fe? Aquí también hay unos ejemplos. Por ejemplo, Mateo 15, 28. En Mateo 15, 28 vemos a una mujer que no era de Israel, era una mujer sirofenicia, y ella tenía una hija que estaba atormentada por un demonio, y le imploraba a Jesús que sanara a su hija, pero Jesús no le atendía, hasta que los discípulos le dijeron: mira, ella va gritando detrás de nosotros, despídela. Jesús no tenía la intención de hacer el milagro, pero ¿qué fue lo que movió el poder de Jesús? La fe. Miren la expresión de Jesús: oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué característica tenía esta mujer para tener semejante fe? Angustia, sufrimiento, aflicción. Porque es que cuando el creyente está cómodo, y aquí viene el lado que no es muy agradable, cuando el creyente está cómodo, no hay que ejercitar la fe. No es necesario. ¿Entendemos? Amén. Pero como esta mujer estaba en angustia, sufrimiento, no por la escasez de dinero, no porque estaba enferma, es que su hija estaba siendo atormentada. Imagínense la angustia de esta mujer. Y en esa angustia no era de Israel,
quiere decir que no conocía la Torá, en la que Jesús pasaba sus enseñanzas. Y Jesús le dice, no está bien echar el pan de los hijos a los perros. Y ella responde, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús hizo el milagro. Otro caso, tenemos el caso de el centurión, Mateo 8:10, para los que están buscando ahí en la Biblia. El centurión tenía una precisión en conocimientos de autoridad. Cuando Jesús le dice, voy a tu casa para sanar a tu siervo, el centurión le dijo, es que no soy digno de que entres bajo mi casa. Di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo autoridad. Una forma en la que Jesús se maravilló, dice el pasaje, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué hizo que este hombre entonces llegara al punto de tener la fe que Jesús necesitaba para hacer un milagro? Su indignidad. Él sabía que no era merecedor de lo que estaba pidiéndole a Jesús. Quiere decir entonces que nosotros al pedirle al Señor algo debemos también sentirnos indignos. Ni siquiera somos dignos de la salvación que el Señor nos ha dado. Pero el Señor por su misericordia nos la ha prodigado. Si Jesús se maravilla, vemos que un centurión no era de Israel, era un romano. Y la mujer sirofenicia tampoco era de Israel. El caso de Marcos capítulo 9 verso 24 nos aclara y nos dice que la fe crece con ayuno y con oración. ¿Por qué los discípulos del Señor no pudieron echar el demonio del que estábamos hablando cuando descendieron del monte? Y Jesús les dijo, porque ustedes son de poca fe. Cuando ya estaban aparte, ellos le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar el demonio? Jesús les dijo, porque es que este género no sale sino con oración y ayuno. Por eso es que es tan importante el ayuno y la oración. Si yo quiero que mi fe crezca, que mi fe se fortalezca, tengo que reconocer mi indignidad delante de Dios, no a la soberbia. No es porque nos merecemos. Lo que muchos predicadores están enseñando es lo contrario a lo que está diciendo la palabra de Dios hoy. Ellos están enseñando que merecemos esas bendiciones y por lo tanto la gente las exige. La indignidad del hombre, la angustia del hombre y la incredulidad pueden ayudar a una persona a buscar de Dios. ¿Cómo crecer en la fe? Ayuno, oración, siendo humildes y estudiando la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos ayude. Cuando una persona no crece en la fe, no es porque no tenga los medios para crecer. Es pereza, menosprecio, negligencia. Esas son manifestaciones de la carne. Cuando una persona no crece en la fe, teniendo todas las oportunidades para crecer, es porque no quiere crecer. Una persona que no crece en la fe es una persona que constantemente va a ser atacado por el diablo, constantemente va a ser probado y reprobado, tentado, cae, medio se levanta, sigue confiando, porque no ha crecido en la fe.
Si todavía cuando ves a una mujer en la calle, al varón estoy hablando, y te expresas como si fueras un mundano, es porque no has crecido en la fe. Eres un enano. Si todavía te impresiona lo que el mundo ofrece, es porque no has crecido en la fe. Si todavía peleas, riñes, contiendes, es porque no has crecido en la fe. Una de las consecuencias de no crecer en la fe es estar expuesto a perder la salvación. Padre, le damos gracias en esta hora, Dios. Te glorificamos, Dios, te exaltamos. Te rogamos en esta hora que nos ayudes a crecer en la fe. Ayúdanos, Dios, a distinguir, Señor, a valorar tu palabra, a tener como premisa, Señor, el estudio de tu palabra. Ayúdanos a ayunar, Señor, a ser gente de oración, a reconocer que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y que cuando una persona de la calle o un hermano en la fe se levanta contra mí, mi lucha es contra el enemigo, no contra carne y sangre. Ayúdanos a crecer espiritualmente, Señor, te lo rogamos. Ayúdanos a entender que necesitamos ser gente de fe, porque sin fe es imposible agradarte a ti. Ayúdanos, oh eterno. Alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre, oh Dios, en esta hora. No permita, Señor, que lleguemos a extremos de aflicción, de agonía, para practicar la fe en ti, Señor. Pongo delante de ti, Señor, a cada hermano, cada hermana, Señor. Cada familia, cada matrimonio, Señor, que está viviendo circunstancias difíciles, Señor. Ayúdanos, Señor, a regar con tu palabra la semilla de fe que has puesto en nosotros. Te lo rogamos, Dios. Diga conmigo al Señor, hermano. Padre nuestro, te doy gracias por tu palabra. Y te ruego que me ayudes a crecer en la fe, a no ser débil, a no ser incrédulo, a ser bienaventurado por creer, aunque no vea. Ayúdame a entender que mi vida en esta tierra es por fe y no por vista. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Todos los hermanos, si quieran pasar hasta el frente para orar, pueden hacerlo. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.